Lo más importante que creo que hice, bueno, las Torres Gemelas, la cobertura de las Torres Gemelas, los 2 viajes del Papa, la cobertura que hice en Haití de lo que fue la dictadura, aquella entrevista con el dictador que puso en riesgo mi vida, y por supuesto el tema de la salud presidencial de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Mis convicciones. La dificultad de enfrentar situaciones humanas de conflicto entre la gente que quiero. Ninguno. A mis padres, a mi hermano, a mi familia, a mis amigos, que son pocos pero muy buenos. A algunos de mis maestros. Muchos hombres del poder. Todos los placeres que tengo me los doy en vida y son expresados en mi vida claramente. Así que, por suerte, no me privo de nada. Gracias. Bueno, Nelson, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser periodista? A los 12 años. Yo iba a una escuela que todavía existe, el Instituto Educacional Argentino Nuestra Señora de Luján, que tenía una revista escolar que se llamaba Surcos. Y entonces el maestro de 7º grado que dirigía la revista, el señor José Rómulo Álvarez, me dijo: estamos buscando algunos chicos, ¿a vos te gustaría escribir? Y ahí empecé. Y durante toda la escuela secundaria yo hice las crónicas deportivas. Así que ahí nació la vocación periodística muy claramente. ¿Pero vos te sentiste periodista o sentiste en ese momento que estabas jugando al periodismo? No, me atrajo enseguida el periodismo como tal, ¿eh? Y además yo seguía, digamos, en casa la cultura de leer el diario era de todos los días. Así que yo leía el diario, estaba informado, así que lo tenía, me era algo natural. ¿Cómo incidió en tu vida y en tu oficio la enfermedad que tuviste de niño? Ninguna. Solamente generó una anécdota que relato cuando a lo mejor me la preguntan y además la relato tal vez para estimular a otros. Cuando tuve la primera oportunidad para trabajar en televisión fue en el viejo Cablevisión, cuando era de Ornequien. Y ahí me llamó una vez un gerente cuyo nombre no vale la pena recordar. ¿Y te hizo una prueba de cámara? Me hizo una prueba de cámara para hacer unos micros de medicina. Me había escuchado en la radio que, obviamente, a mí no me costaba explicar la medicina por razones obvias, entonces había unos micros y yo los hice. Cuando los hice fue la prueba y él la vio, y por supuesto vio con mayor detalle lo que eran mis cicatrices y demás. Entonces me llamó y me dijo: mire, todo muy lindo, pero olvídese, usted con esas cicatrices no va a poder jamás trabajar en televisión, ¿no? ¿Me puedes contar qué te pasó? ¿Qué tuviste? Yo tuve una erisipela gangrenosa, que es una infección. Es una infección que nace como un granito que a mí me salió en esta parte de la cara. Cuando eras muy, muy pequeño. Tenía 15 días de nacido. Y digamos, hubo un error médico. Y eso generó una infección con una gangrena. Por lo tanto, al haber gangrena, mi vida corrió riesgo, yo estuve en coma, tuve una meningitis, se complicó, de eso no me acuerdo nada, por supuesto es el relato de mis padres. Y una vez solucionado el tema, como hubo que sacar muchos tejidos, yo quedé con una retracción importante, entonces hubo que empezar a hacer injertos para que yo pueda mover el cuello como lo movés vos y cualquiera de los otros. Y a lo largo de mi vida, y sobre todo hasta los 14 años, tuve total 7 operaciones. 7 operaciones. 7 operaciones, de las cuales me acuerdo las 3 últimas, que tenía 13 años, 14 años y 6 años. ¿Eso te impulsó a ser periodista o te impulsó a ser médico? ¿O te impulsó a hacer las dos cosas? Mira, a mí me impulsó a hacer las dos cosas. Mucha gente me dice, bueno, a lo mejor eso te llevó a la medicina.
No lo sé. Mi vocación médica también surgió en el secundario. Yo a los 13 años ya decía que quería ser médico, ¿no? Realmente me atraía todo ese mundo médico y yo me acuerdo de mis operaciones, de haberlas vivido, no te voy a decir como un juego, porque un chico no lo vive como tal, pero con mucho interés y con mucha atracción, ¿no? Y de preguntarle al cirujano plástico, ¿y esto qué es? ¿Usted me va a operar con esta pinza y va a hacer esto? Y demás, el corazón del periodismo, la curiosidad. Efectivamente. Escucha esto. Aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York. Es el World Trade Center, las torres gemelas conocidas en Latinoamérica. Les pido disculpas porque esto está sucediendo en estos momentos y la información que disponemos es muy limitada. Esperemos que este accidente nos haya cobrado la vida de... Efectivamente, eso ocurrió el 11 de septiembre del 2001. La vida me puso allí, ¿no? Por eso lo recordaba como uno de los episodios tal vez inigualables de la vida periodística, porque eso no podés cubrirlo, lo cubrís por la casualidad, porque digamos en ese momento... ¿A qué distancia estabas? Yo estaba a unas 30 cuadras. Y lo que ocurrió ese día, en ese momento estaba trabajando en la red, yo, ahora menos, pero en esa época viajaba 2 veces por año a los Estados Unidos a dar conferencias. Y estaba ese día, tenía que dar una conferencia en Washington. Hacía el programa de radio desde Nueva York, porque me era más cómodo estar allí, y después viajaba a Washington a dar la conferencia. Había terminado el programa de radio, y entonces me llaman desde Buenos Aires. Ahí estaba Alejandro Guevara, que está acá con nosotros, y me dice, mira, hay un incendio en las torres. Y le digo, mira, un incendio en las torres. Le digo, me tengo que ir a Washington, tengo que tomar el tren. Le digo, es un incendio en las torres. Sí, pero una nota de color, a vos te está pidiendo para salir al aire. En ese momento estaba en el aire Jorge Rial, que continuaba a la programación. No, entonces me dice Alejandro, Jorge, quisiera que ya que estás allí, le digo, bueno, mira, con mucho gusto hago la salida. La salida empieza a hacerse, pero le digo, decidí que me llame rápido porque tengo el taxi, el tren sale a las 10 de la mañana de acá. ¿Estabas más preocupado por el tren? Yo tenía, por supuesto estaba a 20 cuadras de la estación de tren, en 20 minutos llegaba. Era entonces, más o menos, serían las 8:50 hora de Nueva York, 9:50 hora de Buenos Aires, y yo empiezo a narrar lo que estaba pasando, que esto, que aquello, y aparece la sombra del segundo avión. En ese momento le estaban dando, yo tenía, afortunadamente, como habíamos montado un pequeño estudio ahí donde yo transmitía en el hotel, tenía 3 televisores. Entonces estaban diciendo, la gente no se vaya para abajo, vaya para arriba a la terraza porque van a ir helicópteros de rescate y demás. Y aparece la sombra del segundo avión. Entonces hablando con Jorge, le digo, mira, están diciendo esto, pero me llama la atención el avión, le digo, porque le digo, mira, va tan bajo que creo que hasta puede chocar, y ahí se produce el segundo impacto. Así que eso lo narramos por radio, creo que la grabación por ahí anda dando vuelta, y ahí tuve claramente la noción de que efectivamente ese incendio no había sido esa avioneta que había chocado, sino que estábamos frente al hecho que para mí marcó el comienzo del siglo XXI. Hay como una triple lectura de eso, ¿no? Vos sos médico, sos periodista y siempre hacemos esa diferencia. Somos periodistas y además somos personas. Sí, claro, exactamente. ¿Se te mezcló todo en ese momento? Sí, claro, por un episodio, una circunstancia muy particular. Yo había estado allí la noche anterior. Yo ahí todavía están, 2 conocidos, no eran amigos, a quienes yo visitaba habitualmente, y visito cuando voy a Nueva York porque son especialistas en Latinoamérica de Wall Street. Ellos estaban en el piso en donde chocó el segundo avión, tenían las oficinas. Por lo tanto, imagínate que junto con toda la historia, para mí fue decir, ¿qué fue esta gente a quien yo conocía desde hacía 10 años? Y eso yo lo pude saber recién a la noche de ese día, y ellos se salvaron milagrosamente porque ese día estaban comenzando las clases. Era el segundo día de clases en los Estados Unidos, y ellos tenían los 2 chicos en primer grado, entonces estaban yendo al periodo de adaptación. El lunes había ido la madre, el martes iban los padres, y por eso en vez de llegar a las 8, teóricamente iban a llegar a las 10, por supuesto que se salvaron. Pero digamos, ese aspecto para mí también fue un elemento muy conmovedor, agregado a otro más porque uno de mis mejores amigos, que es médico, el doctor
John Salazar Esquiki, estuvo directamente involucrado en la atención de ese caso. Así que viví con mucha cercanía, al margen de lo periodístico, muchas cosas que no se vieron y no se terminaron de conocer de esa tragedia. Nelson, cuando te empezaste a ser periodista, ¿querías ser como quién? Mira, yo primero fui periodista deportivo. Así que en ese momento los ídolos, en aquel momento, años 74, 75, década del 80, del periodismo deportivo eran Fioravanti, que ya estaba en la parte final de su carrera. Dante Panzeri. Dante Panzeri ya había fallecido, pero era... todavía no había fallecido, perdón, pero era un ícono importante. Gran referente. Realmente, por supuesto, a mí me gustaba mucho relatar fútbol. Y por supuesto, dos íconos en aquel momento eran José María Muñoz y Víctor Hugo, que comenzaba a ser conocido porque, digamos, era de tanta calidad lo que hacía que lo que él relataba en Uruguay ya tenía trascendencia aquí en la Argentina. Así que eran algunos de los íconos que en ese momento yo tenía como referentes en alguna de las cosas que quería. Y otro grande, por supuesto, que también a mí me marcaba mucho, fue Néstor Ibarra. Y el agradecimiento de a quienes me abrieron la puerta yo siempre lo tengo. Y siempre lo menciono, Luis, cuando vienen estas preguntas, que fueron Ricardo Arias, Raúl Fernández, Edgardo Gilaver, Horacio Irañeta y Carlos Parnizari. Siempre le doy un lugar a esa gente. Y a Juan Carlos Chiappe, que fue el autor del radioteatro, que fue quien vino un día a mi casa a buscar unos libros y mi papá le dijo: mi hijo estudia periodismo, dígale que venga a verme. Uy. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Impresionante esa voz y esa imagen, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que además estuve ahora en Palestina con el cardenal que leyó eso. Y estuve hablando con él. Está muy bien. Sufre un Parkinson que lo tiene controlado. Y entonces le digo, usted no sabe, a lo mejor no tiene idea lo que su figura representa en la Argentina. Le digo, nadie sabe cómo se llama, pero cada vez que su figura aparece, está ligada. Y vos sabés que me dijo, no me diga. Le digo, sí. Se lo transmito, le digo, porque a lo mejor usted no lo va a saber. Le digo, su figura es muy popular en la Argentina como consecuencia de ese momento inolvidable. ¿Te sentís bendecido por la empatía que tiene Francisco hacia vos? ¿Es algo que va a una dimensión profesional, una dimensión humana? Mira, tiene una dimensión humana, que creo te pasaría a vos también. Yo no lo tomo esto como algo personal. ¿No? Las circunstancias que hicieron que yo estuviera cubriendo eso. Creo que te hubiera pasado lo mismo a vos, porque la gran lección, a mí lo que me impacta de Francisco, al margen de todo esto extraordinario que está generando dentro de la Iglesia, son dos cosas. Desde lo personal, la gran lección que él me vuelve a dar otra vez, nos vuelve a dar. Ahora en Palestina, cuando él se detiene y viene y dice, ¿cómo está? ¿Está cansado? Yo creo que es la elección de la humildad. Y viste que la enfermedad de importancia a veces nos agarra todo. Viste cuando a veces vos decís, lo tengo que recibir, no, mañana pasado. Sí, que espere. Que espere. La hacemos y nos la hacen. Viste, a veces pasa porque un día estoy cansado, lo voy a hacer esperar. Y esa actitud para mí es una cosa fenomenal. Cuando él me dice, hola Nelson, que te diría hola Luis, hola José, es decir, el diarero, cualquiera, es lo que ahora hace en Jordania con un señor que conocía de Flores, que se para y demás. Creo que es esa lección de humildad que a mí me impacta porque derriba todo el estereotipo del poder. Viste que el estereotipo del poder tiene esa histeria de que no, ¿cómo me voy a acordar del nombre de este señor que pasó por acá? ¿Cómo le voy a prestar atención? Y acá hay una persona que hoy transformada en el líder moral más importante del mundo, que te dice, no, mirá, esto se puede hacer perfectamente. ¿Y cuánto sirve para el periodismo, no? Muchísimo. Tan mezclados que estamos y a veces mal mezclados con el poder, ¿no? Por supuesto que creo que es un elemento muy importante para tener en cuenta y en el cual
tenemos y tendremos que trabajar mucho para el resguardo de la profesión, porque creo que uno de los problemas para mí, lo más delicado de estos 10 años que ha pasado, no ha tenido que ver con lo personal que nos ha pasado a vos, a mí y a tantos otros, sino que eso está, te diría, incorporado dentro de un proyecto de destruir a la profesión. Te recibiste de médico, neurólogo, y en un momento los pacientes iban a ver al médico neurólogo y en otro momento iban a ver al médico neurólogo, pero el periodista que hacía radio y era conocido. Mira, el episodio... ¿Entraste en crisis con eso? Bueno, por eso dejé la profesión. El episodio culminante fue el tema de la carótida de Menem. El tema de la salud presidencial a mí, digamos, me dio un protagonismo casi obvio por la condición médica, como le puede dar un abogado a cualquier causa. Cuando se produjo lo de Menem, el episodio aquel de la carótida, aquel 14 de octubre del 93, no escapó a lo que hoy vivimos, el ocultamiento, el secretismo, es decir, tenía algo que después se ocultaba. Y la fortuna quiso que yo pudiera saberlo antes. Y eso generó todo un episodio, una anécdota que muchas veces cuento. Eso era un día jueves. Y el programa de Mariano Grondona estaba en su apogeo. Entonces me llama Miriam Pasarello para decirme, bueno, miren, Nelson, el tema es hoy, vamos a organizar un debate sobre la salud presidencial. Entonces yo le digo a Miriam, mira, Miriam, le digo, encantado que hagan eso, le digo, yo no voy a ir, le digo, porque no hay nada que debatir, hay que explicar lo que le pasa. Entonces Miriam hace un silencio como diciendo, pero qué obviedad me está diciendo. Me dice, no, claro, Nelson, yo me doy cuenta de eso, ¿no es cierto? Pero el problema es que nadie sabe. Entonces le digo, mira, sí, yo sé lo que le pasa. Entonces me acuerdo el silencio de ella. ¿Cómo que usted sabe? Le digo, yo sé lo que le pasa a Menem, así que te lo podría contar perfectamente. Entonces cuando me dice, me da un minuto, por favor, que lo voy a llamar a Mariano. Mariano me llama al minuto. Me dice, bueno, Nelson me contó, pero usted está seguro que sabe, porque imagínese lo que en ese momento era todavía mucho más novedoso que ahora. Sí, muy delicado, era una situación muy delicada. Le digo, mire, Mariano, sí. Entonces me dice, pero... Y mire, yo lo quiero, apelo a su responsabilidad. Usted me dice que sí, sí, porque imagínese que si usted me dice que sí, visto esas cosas de Mariano, yo no puedo decirle que no, pero ¿cómo le digo que sí si no sé si el sí que usted dice es verdad? Le digo, yo le entiendo, usted haga lo que quiera. Y por supuesto, me creyó y me dice, mire, venga, pero hoy depende de usted. Por supuesto que pasó lo que pasó porque quien lo iba a operar había sido profesor mío en los Estados Unidos, una luminaria de la cirugía cerebrovascular, el doctor Parodi, y a las 2 de la tarde me dijo, mire, Nelson, tiene esto y esto. El impacto que produjo ese programa, que tuvo, te imaginas, el rating del país, fue que en 6 meses mi consulta médica se casi cuadruplicó, quintuplicó. Y yo dije, esto no es natural, no tiene ninguna lógica, a mí me va muy bien en la medicina y yo la hacía dosificadamente. Y ahí estuvo el director del Santoyani en aquel momento, el doctor Alberto Urnequian, hermano de Eduardo, hoy fallecido, que él vio lo mismo en el hospital y me dijo, mire, Nelson, su profesión médica está contaminada por la popularidad, usted haga lo que quiera. Pero me dijo, usted va a hacer periodismo político, tenga cuidado por el flanco que puede generar. Y la verdad que fue un consejo muy bueno. Es decir, con todo el dolor del alma, yo dejé la profesión médica. Y fue una buena decisión. Imagínate si hoy yo ejerciera las dos cosas, el flanco de vulnerabilidad para tantas cosas extrañas que podría generar, ¿no? Escuchemos. Como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mis queridos descansados, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Verónica en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca a esta cita con Bueno, un personaje de la historia, ¿no es cierto? Querido por muchos. Momento histórico. Muy histórico. Digamos, el fallecimiento de Evita cambió la historia. No sabemos para qué lado, pero la cambió. Último discurso. Último discurso. La historia, estudiar la enfermedad de Evita para mí ha sido un tema apasionante y se está por editar el libro ahora,
con este nuevo hallazgo que fue el de la lobotomía. Y la verdad que es demostrativo de todo este tema. Lo médico y lo político tiene... Una fascinación. Una fascinación. Y vos lo ves, son historias fascinantes, que además el presente refuerza a cada momento. La historia de Evita fue una historia de una novela, realmente. Y como tal, fíjate vos, y vos que haces cosas del cine y demás, la enfermedad de Evita con este nivel, ya sabido todo, no ha sido llevada al cine. Que sería una historia de cine, te digo, con toda la seriedad, ¿no es cierto?, para mostrar la verdad que está mostrada en libros y en documentales. ¿Por qué le hicieron una lobotomía a Mita? Le hicieron una lobotomía para tratar el dolor. Ella tenía tremendos dolores y entonces la lobotomía, una de las aplicaciones que en ese momento estaba en boga, no la más importante, pero una de las que se hacía, era para quitarle el componente emocional al dolor. De forma tal que el componente emocional es mucho. A vos te duele, eso te deprime, te angustia, te altera y hace que el dolor se sienta mucho más, ¿no es cierto? Vos a veces ves a un estoico, una persona que puede aguantar el dolor de una manera distinta. Entonces, lo que se hacía era la lobotomía para quitarle la emoción. El enfermo decía, ¿le duele? Sí, pero no le afligía. Con lo cual, por supuesto, la tolerancia al dolor era mucho mayor y no producía la angustia que generaba. Se le hicieron con ese criterio y, por supuesto, conscientes de todo casi el preconcepto que genera la realización de una lobotomía, fue algo oculto. Oculto inclusive para mí. Yo debo destacar el gran trabajo de este gran profesor de neurocirugía argentino, el doctor Daniel Nichenson, que encabezó un equipo fenomenal, que a partir de un testimonio investigó algo que después nosotros, yo te confieso, cuando a mí me lo contó, yo dije, esto no es verdad. Y él, por supuesto, hizo un trabajo fenomenal de investigación en donde aportó datos muy concretos que nosotros entonces rechequeamos y completamos, porque ahí faltaban dos cosas, a él le faltaban, públicamente. El testimonio de la instrumentadora del doctor Poppen, que fue la que ejecutó. No fue la que ejecutó, no estuvo acá, pero fue a quien Poppen le contó. Poppen le contó a 3 personas que había operado a Evita, ¿no es cierto? Que le había hecho la lobotomía. ¿No? Pero como tal, a las otras 2 personas, a los otros 2 neurocirujanos, le dijo que le había hecho un procedimiento neuroquirúrgico para el dolor. Con lo cual vos decís, no había otra cosa para hacerla. O con lo cual vos decís, bueno, se le hizo algo que era secreto. A la instrumentadora le dijo que le había hecho una lobotomía. Y es muy interesante porque, además, periodísticamente llenó todos los procedimientos de la profesión. Es decir, completó con ella 3 fuentes distintas que lo confirmaban. 3 fuentes que no se conocían, porque ella no sabía que el doctor Nichenson sabía, y no sabía que el neurocirujano húngaro, el doctor Urbarelli, que había sido asistente de Poppen, lo sabía. Así que ella dijo, cuando me enteré fue una sorpresa, pero lo que costó hacerla decir ese sí en cámara fue un Perú enorme. Entonces cuando, por supuesto, nosotros tuvimos esto, esta historia terminó de dar la vuelta al mundo junto con una radiografía que se había perdido, que es la clave, en donde aparecen imágenes compatibles con la lobotomía. ¿Podrías decir que fue una de las mejores cosas que hiciste en periodismo? Sí, claro, por supuesto. Son esas cosas que vos decís, mira, este es un estándar. Ojalá pudiera ser de esta, no 10, porque no encontrás 10 de estas en tu carrera periodística, ¿no? Ojalá pudiera haber otra. Realmente fue de ese nivel, por lo que significó, ¿sabes qué? Reconstruir la historia. Y yo en este aspecto quiero decir, y sabes que compartimos, quiero destacar el trabajo de Guido Baistrocchi, de Faustino Jaime y de Paula Bernini, porque todo esto se hace porque hay un equipo también que trabaja atrás de uno, ¿no? Enseguida volvemos.
desilusionaste con el periodismo, con el oficio? No, hasta ahora no, cosa que lo agradezco. No significa que no haya tenido adversidades ni fracasos. Los que tenemos. ¿Te equivocaste todos alguna vez? ¿Metiste la pata esa que decís, la pucha? Mira, hasta el momento no. Pero estoy atento a esto, ¿sí? Nunca me pasó decir, metí la pata con esto. Y te diría que he pasado pruebas de fuego. Tal vez una de ellas fue la del año pasado, que vos seguiste con mucha atención, que fue una verdadera prueba de fuego en cuanto a tener una información que no era evidente para la gente hasta que se hizo evidente, ¿no? El tema de la enfermedad de Cristina. De Cristina. El tema de la enfermedad de Cristina fue un tema, es decir, había ahí dos fuentes muy claras, muy contundentes, de algo que nosotros decíamos, que lamentablemente después se hizo evidente 6 semanas después, pero que para la gente era algo, y vos viste todo lo que generó dentro de la profesión, dentro de la profesión periodística y de la profesión médica. Quizá tenga que ver con esto, ¿no? A ver. ¿Qué pasa cuando ve un periodista como Nelson Castro haciendo un diagnóstico de la televisión? No sé porque no lo veo. Bueno, pero se enteró. Me dijeron que le hablo de la televisión. Sí. Así como que vos me estás, así como Claro, estamos hablando vos pero y no yo. está usted. Pero no estoy yo. Claro. Y me parece que necesita psicólogo es él, no yo. Estabas viendo la entrevista que le hizo Rial Sí, claro, pero además me tocó en tu programa en La Cornisa, porque yo la había visto y creo que se estaba pasando ese día justo, se había generado esa polémica. Y yo te había dicho, digamos, ya estaban los hechos, ¿no? Digamos, yo ahí dije 2 cosas. Primero dije, sus médicos están muy preocupados. Y eso generó toda una cosa, terminó siendo casi lo más fuerte, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿cómo hace eso? Bueno, eso era información. Y el síndrome de Ubris, que todavía a mí me da mucha gracia porque en esas descalificaciones, no existe, es una mentira y demás. No está en la nomenclatura de las enfermedades. La nomenclatura es un elemento, en el DSM-4 es una cosa absolutamente variable. Y como creo que vos te mostré ese día en La Cornisa, yo te llevé los artículos científicos que aparecen no en Google, aparecen en revistas como The Brain y demás, así que está estudiado, está perfectamente. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder. Una enfermedad del poder que tiene genera trastornos de conducta. El poder genera esas cosas. Así que es un trastorno que se evidencia a través de las conductas públicas del poder. Cuando vos ves los casos de Bush, Churchill, Margaret Thatcher y demás, pues sí, ¿cómo hicieron el diagnóstico cuando vos lees la literatura? Porque está referido a las conductas públicas desde el poder. Así que yo lo hacía con absoluta tranquilidad, explicando eso, que generó ese debate entre gente que me quería quitar la licencia médica, porque estábamos hablando de algo público, que después, por supuesto, también cuando era muy interesante, porque la gente te decía, bueno, no, y los artículos que hubo, y le digo, pero ¿por qué no analizamos cuáles son las características antes, después de ver si yo dije un disparate, ¿no? Y cuando ibas a eso... ¿Y cuáles son las características comunes a esos? Del ubris es primero que la persona se cree que es ella, que ella es todo, que es infalible, ¿no es cierto? Que como consecuencia lo que dicen los otros no interesa. Y que cree que la realidad es como ella cree que es. Y toma medidas entonces en relación a esa creencia de la realidad, que por supuesto después tienen consecuencias que paga la sociedad. Cuando vos enumeras todas estas cosas, y ves Cristina Fernández de Kirchner, no hace falta que explique más nada, ¿no es cierto? Como podés explicar de otros, así que no es algo exclusivo de la presidenta. Así que es muy simple. ¿Puede atacar a los periodistas la enfermedad? Sí, puede atacar a cualquier poderoso. Puede atacar a cualquier poderoso o cualquiera que crea que tiene poder. Es una enfermedad del poder, por eso digo es una enfermedad del poder, por eso yo trabajo mucho el tema de la enfermedad del poder. ¿Tenemos poder los periodistas, Nelson? Mira, tenemos poder. Tenemos un poder que no es formal, y por eso tenemos nosotros que trabajar con responsabilidad. No tenemos el poder institucional, nosotros no decimos, no tiene el poder que tiene la presidenta, un legislador, un juez, un ministro además. Pero por supuesto tenemos un medio y tenemos el poder de llegar a la gente, hablar con la gente, generar a partir de lo que nosotros hacemos reacciones en la gente. Así que ese poder lo tenemos. Vos sabés que cuando Néstor Kirchner hablaba con algunos periodistas en el principio de su mandato, yo era uno de ellos. Sí. A mí me dijo algo que me impresionó mucho. Me dijo,
y que me gustaría conversar con vos y discutir con vos. Me dijo, ustedes los periodistas son como esas personas que primero te pegan y después cuando vos le querés volver la trompada se ponen los anteojos y dice, no le pueden pegar a un hombre con anteojos. Tenía la idea de que los periodistas, por ese poder no formal que tenemos, teníamos una situación especial. Claro, sí, un disparate absoluto. Yo siempre digo, nosotros los periodistas somos sujeto de crítica. Por eso, bueno, este episodio que me tocó, que me acuerdo ese día que estábamos en el canal, que la gente me decía, pero que estaba sonriente, tranquilo. Le digo, porque mirá, le digo, primero porque estaba tranquilo por lo que había dicho, y segundo que nosotros estamos expuestos a la crítica. A mí no me molesta que vos digas, mirá Nelson, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, me parece que lo que hiciste falló en esto y lo vamos a discutir. Eso no, el problema del kirchnerismo no es ese. Es la descalificación. La descalificación. El kirchnerismo, en realidad lo que te decía Kirchner a vos no era lo que él pensaba. Él creía, y lo que dice, que nosotros somos mercenarios. Que a vos viene Vila, o a mí viene Manieto y me dice, Nelson, hoy decí que lo que es blanco es negro. No, no funciona así. Y no es cierto. Que hay cosas bajadas de línea para muchos periodistas, eso ocurre y nosotros estamos profundamente involucrados en la defensa de todos aquellos que a lo mejor no tienen el privilegio de la notoriedad que tenemos vos y yo, que hoy podemos decir lo que pensamos sin que ninguno de nuestros contratantes diga nada, porque nos contrata sabiendo eso. Esa es una lucha. Ahora, pensar que todo es la tergiversación perversa ha llevado a esta situación realmente muy mala para la sociedad, muy peligrosa para la democracia. Por suerte, porque hubo un momento en el cual la sociedad se embarcó en esto y la guerra del gobierno contra Clarín fue funcional a esta situación, ¿no es cierto? Con todos los errores que comete Clarín, ¿no? Pero hubo un hecho, yo te diría que hubo un hecho bisagra, que fue el 8 de septiembre, el día de la manifestación de la gente del 2012, ¿te acordás? Cuando la gente salió y el 8N. El 8N. Cuando la gente vio que la mayoría de los medios oficiales no reflejaron esto hasta muy tarde y que aquellos medios que podían ser independientes sí lo reflejaron. Y a partir de ahí, la gente empezó a ver que cuando digo los que votaron a Kirchner, obviamente a Cristina, que lo que nosotros decíamos tenía que ver con la realidad. Entre ellos, este episodio de la salud. A mí con el episodio de la salud me tocó que mucha gente no cree, no, Nelson, qué barbaridad, ¿cómo dice esto, que aquello, que pasa? Hasta que vino el 5 de octubre y lamentablemente la presidenta tuvo el problema del hematoma y la gente, era verdad, realmente. Entonces, a partir de ahí ha habido un cambio. Muchas veces nos toca a nosotros, a los periodistas, ir contra la corriente. No ha sido esta la primera vez. En el año 95... los periodistas, vos, yo y tantos otros, denunciábamos la corrupción de Menem, ganó por el 50%. Esta es también el gaje del oficio. Muchas veces la sociedad no toma por cierto datos que nosotros presentamos como ciertos. Tenemos que correr ese riesgo. A ver. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Qué día que el sábado 10 de diciembre tan luminoso, ¿no? Qué momento histórico de tantas ilusiones. Que como siempre ocurre después en la realidad, muchas se ven defraudadas, ¿no? Porque había toda una, yo diría, más que una ilusión, una cosa así de fantasía de lo que era la democracia. De gran expectativa. No es cierto. Propio de un país que venía de sufrir lo que había sufrido. Y creo que Alfonsín es un hombre que la historia ha reivindicado, con todos sus errores. Tal vez él no comprendió que era un gobierno de transición, le costó aceptarlo, porque también hubo alrededor de él quienes quisieron soñar con la permanencia eterna, porque el tercer movimiento histórico era una idea de decir, no, bueno, tenemos que tener a Alfonsín por 12 años. Pero creo que en el balance general fue un hombre providencial. Porque... ¿Y a vos cómo te tocó? Te tocó cubriendo la campaña del peronismo, ¿no? A mí me tocó así.
Porque ese fue el nacimiento a mi vida de periodista político. Yo era periodista deportivo. Me interesaba muchísimo el tema social y político. El periodismo deportivo me permitió a mí viajar por toda Latinoamérica y conocer la realidad. Entonces ocurrió que para la elección aquella, del 30 de octubre del 83, se necesitaban mobileros. No había muchos mobileros por fuera del deporte, porque ante la censura brutal que había, el mobilero como lo conocemos hoy era impensado. Nadie iba a salir a la calle, además el teléfono celular no existía, llamar por un teléfono a un VHF y salir al aire diciendo algo que no estaba controlado desde adentro, algo de tipo político. Entonces, las emisoras salieron a contratar, a buscar mobileros, y a mí me contrataron de Radio El Mundo. Así que a mí me tocó la sede del peronismo. Luder. Que fue todavía más interesante que si hubiera ganado, porque la derrota era algo novedoso para el peronismo. Ese día de fiesta que duró, la fiesta se fue transformando en algo lúgubre hasta las 5 de la mañana, donde se aceptó el resultado. Así que a mí me tocó vivirlo ahí, y fue inolvidable, y eso cambió mi vida periodística, porque a mí me fue muy bien. El analista político de la transmisión fue el Tata Joffre. Digamos, un hombre del oficio, después por supuesto se dedicó a la política y fue por otro rumbo, pero un periodista que conocedor del oficio fenomenal. Y él entonces, ahí me tocaron algunas peleas, le sorprendió y me hace un elogio al aire y me dice, y me voy a encargar que tu vida continúe por una palabra así, por otro rumbo. Y efectivamente, cuando comenzó la democracia se abrió un concurso en Radio Municipal para hacer un programa de juventudes políticas. Se hizo un concurso, ahí estaba como director Jorge Setson y como productor Arturo Cavallo, y entonces me llamaron, gané el concurso y empecé a hacer un programa de periodismo político cuyo productor fue Ricardo Pipino. Y ahí te diría que cambió mi vida. Y ahí me di cuenta que me encantaba, pero que me faltaba formación. Política. Formación política, me faltaba formación académica, y entonces a través de un amigo que estuvo muy generoso, y me hizo todos los trámites, porque en aquel momento hacer un trámite para presentarse una beca era una cosa tremenda, y me presentó a una beca en los Estados Unidos que cambió mi vida profesional, en el WordPress, una beca de 1 año de periodismo político. Y fue fenomenal, porque no solamente fue una beca de estudio, de política, economía, sociología, sino de trabajo. Práctica. ¿Y estuviste en la Casa Blanca? Estuve en la Casa Blanca, estuve en la NBC, estuve en el Washington Post. Acreditarse en la Casa Blanca ya es un lío tremendo. Ahora, tener autorización para preguntarle a un presidente en la Casa Blanca, como tuviste vos, fue un privilegio, por supuesto. Lo estaba haciendo porque estaba a nombre de una cadena hispanoamericana estadounidense, que necesitaban un periodista. ¿Qué le preguntaste? ¿Con qué palabras? Yo le pregunté, imagínate, la atención estaba el Irán Gate, y allí había 2 personajes claves, que era uno Oliver North y otro el almirante Poindexter. North había sido todo el clave para el manejo de armas. Entonces yo le pregunté si él se sentía traicionado en la confianza por Oliver North. ¿Y qué te respondió Reagan? Entonces Reagan me dijo, esa es una pregunta capciosa que no le voy a responder. Te puedes imaginar, automáticamente yo, entonces dijo, próxima. En la primera fila había varios periodistas, uno de ellos el del New York Times, que le dijo, señor presidente, y se ve que le gritó y lo conocía, John, ni me acuerdo el nombre. Le dijo, sí, señor presidente, perdóneme, usted aquí no está para juzgar, las palabras me las acuerdo textuales, usted aquí no está para juzgar la intencionalidad de nuestras preguntas, porque entonces podríamos hacer lo mismo nosotros con sus respuestas y nos iríamos, no hace falta entonces estar acá. Así que usted está para responder nuestra pregunta, así que por favor respóndale al colega. Una gran clase de periodismo. Creo que todo ese año valió eso. No, por supuesto, entonces me dice, sí, tiene razón. Señor, me dice, no, yo confío en North. Próxima pregunta. Ya la respuesta no valía. Yo después le voy a agradecer al periodista, que estaba así ocupado, así que lo tengo que esperar y demás. Entonces le digo, él ni me había visto. Yo estaba 3 filas atrás, así que él había escuchado eso. Así que ni me había visto, ni sabía quién era, ni nada por el estilo, y punto. Y después la conferencia siguió por otra parte. ¿Qué harías para conseguir una primicia? Mira, muchas cosas menos cosas no éticas
y, por supuesto, traicionar la buena fe de quien es mi fuente y demás. Escucha esto. A ver, vamos. Dale. Silencio, por favor. Te arrancamos una gran sonrisa. Sí, que a mí me encanta reírme, la gente cree que... Sí, ese día con Pettinato me divertí muchísimo, porque además fue una lucha a él hacerlo tocar en tiempo y en tono, fue tan divertido. En el programa de Pettinato en Pettinato, TN. exactamente, porque él fue a buscar un arreglo del hombre, yo le digo, mira, voy a llevar al hombre que amo, y él se fue a buscar un arreglo, cualquier cosa, le digo, mira, está en otro tono, entonces tuvo que hacerlo, está con otra notación rítmica, entonces... ¿Vos en el piano? Sí, y él en el saxo, muy divertido. Pero se escuchó bien. Sí, la tecnología a veces hace cosas increíbles. ¿Te recibiste profesor de guitarra A los 15 años. Yo empecé a los 9, así que estudié con un maestro de barrio, gran maestro Roberto Imbrogliano, ahí en la calle Santa Marta, en San Martín. Y después, ahí me recibí a los 15 años. Y después seguí estudiando música con Ferruccio Marzán, el padre de Carlos Marzán, un gran músico, director de orquesta de la Orquesta Sinfónica de Radio del Mundo. Así que la verdad que la música fue para mí una parte muy importante de mi vida. Y en esos momentos de decisión, así que yo empecé a estudiar dirección de orquesta y di una preselección al Teatro Colón y la pasé así que estaba, digamos, para ir avanzando todo en el examen de ¿Pudiste ingreso. haber sido concertista del Colón? Pude haber sido director de orquesta, realmente que era mi pasión, pero allí, una vez que estaba, ya antes de dar el examen de admisión y demás, ¿no es cierto?, que significaba un esfuerzo extra, te venían y te decían las condiciones. Entonces ahí vinieron, me dijeron, mire, usted necesita 12 horas por día. Digo, 12 horas por día. Le digo, mire, yo quiero estudiar medicina. Mire, no va a poder porque usted tiene que dedicarle al instrumento 6 horas, más después acá el estudio de las otras materias, la armonía, la instrumentación, la orquestación. Digo, 12 horas, porque, mire, no pierda el tiempo porque no va a pasar. Va a ser muy simple, así que le va a ocupar la vacante a otro. ¿Qué tiene que tener un buen director de orquesta? ¿Y en qué se parece un buen programa periodístico a una buena un pieza? director de orquesta tiene que tener 3 cosas. Obviamente el talento musical, el conocimiento y la personalidad, que es un tema muy difícil, porque vos ahí manejas la orquesta sinfónica. Se ha tomado como modelo sociológico. Vos tenés a 100 personas, todas calificadas, que tienen que trabajar con sus vidas personales. Lo refleja muy bien la película de Fellini, Ensayo de Orquesta, es genial. 100 personas que vienen, como viene acá en un programa periodístico, una que le pasó esto con la casa, con el hijo, con la esposa, con esto, con aquello, que con el que está al lado no se lleva bien porque tiene mal aliento, le molestó esto, aquello, los tenés. Y los tenés que hacer tocar todos juntos con alternancia de protagonismo, porque en un momento el protagonismo lo tienen los violines y en otro momento los cornos. Pero todos tienen que estar prestando atención a lo que hace cada uno y su aporte al todo muchas veces es tener un rol secundario. Todo eso se puede hacer si el que lidera es reconocido por los músicos. Es muy interesante cuando vos ves la psicología del músico, cuando el director lidera, el músico lo mira. Cuando no lo mira. Y toca lo que el oficio les permite sacar. Así que tenés que tener mucho. Eso está más claro en los programas de radio, ¿no? Que son sí, claro. Bueno, obviamente vos lo ves mucho más, la televisión es mucho más estructurada, pero la televisión se asemeja mucho a lo que es... Mira, en el programa nuevo que estamos haciendo les presenté un video motivacional, que te lo recomiendo, de la Orquesta Filarmónica de Berlín ensayando con Karajan. Y ahí vos vas a ver lo que es la disciplina, lo que es el rigor y lo que es el trabajo, la vocación de trabajo, además de gente que es número 1, que tocó y dio un concierto fenomenal, y mañana a las 9 de la mañana se sienta a ensayar como si fueran la primera vez. Entonces tiene mucho, la música tiene, y en este nivel tiene un nivel formativo fenomenal, no solamente el placer tiene, y la dirección de orquesta representa desde ese punto de vista un modelo sociológico de alto impacto político, porque vos decís,
Si yo en la política pudiera reproducir la Filarmónica de Berlín, el país que tengo, la sociedad que tengo. ¿Un periodista puede voltear a un presidente? Mira, Watergate lo demostró, pero voy a decir, no un periodista, sino los hechos que revela un periodista. ¿No es cierto? A nosotros, a vos, a mí, a tantos otros que van a pasar por aquí, la vida nos ha puesto en situaciones que al poder les han molestado enormemente. Bueno, por esto es lo que pasaba recién de la presidenta. Pero no es que nosotros lo hacemos porque, por decir, yo quiero voltear a alguno. No es ese nuestro trabajo. Son los hechos que nosotros investigamos. Y ese es el elemento por el cual se nos teme. Cuando vos investigás hechos y tenés los elementos y demás, vienen consecuencias que no las imponés vos. Las impone la realidad de los hechos que se han generado cuando se está, por supuesto, en un país en el cual funciona normalmente la estructura institucional. ¿Cómo sería un mundo sin periodistas? Muy malo. Yo digo siempre, miren todas las cosas que no hubieran pasado en el mundo si no hubiera habido periodistas. ¿Y cómo te imaginas un mundo sin periodistas? Vos dentro de ese mundo. Un mundo, para mí, sin destino, difícil de vivir, sería un mundo peor. Gracias, Nelson. Gracias. A vos, gracias por todo tu afecto. Muchísimas gracias. Antes que periodista, Nelson Castro es un gentilhombre, educado, con una paciencia enorme y una notable capacidad para escuchar. No se debe confundir su amabilidad con su potencia crítica. De hecho, suele hablarles, a través de la cámara, a los presidentes argentinos para marcarles sus errores y denunciar los hechos de corrupción de sus administraciones. Nelson trabaja con ventaja. Es médico y conoce de memoria la historia clínica de todos los jefes de Estado, incluida Cristina Fernández.